tengo que poder aquietar un poquito mis pensamientos para tratar de ser más pertinente con lo que creo que el Señor sigue hablando en medio nuestro. Una linda conexión entre lo que me fue dando el Señor en todo este tiempo con lo que fue ministrando en el tiempo de alabanza y adoración. La palabra que traigo es la delicia de su palabra, ¿sí? Y una de las cosas que tenía aquí escrito y que el Señor había puesto en mi corazón es esta mente de victoria frente al temor, el miedo, la culpa y la frustración. ¿Y dónde encontramos esa mente de victoria? En el deleite de su palabra, en el ambiente con Jesús mediante su Espíritu Santo. Y quizás uno de los muchos textos que podemos encontrar en la palabra del Señor es el que está en el Salmo 1, ¿sí? Los primeros versículos. Y en todo este tiempo, en todo este año, diría, ahí es donde tengo que acomodar mis pensamientos con lo que creo que Dios quiere, entre lo que estuve compartiendo, pensando y orando para compartir ahora y lo nuevo que creo que Dios pone en mi corazón en este tiempo. Así que trataré de que la palabra que venga a mi boca sea la que el Señor quiere para inspirar a su pueblo, para animar a su pueblo, para bendecir a su pueblo. Me alegra mucho este testimonio de Bruno, de Franco. Dios proveerá. Una certeza así para en tiempos donde sabemos cómo estamos viviendo en nuestra querida Argentina, donde parece que todas las puertas se cierran. Dios abre portones, no puertas. Una bendición tremenda en posibilidades de trabajo. Pero seguramente hay mucho más. Los otros días compartía, creo que fue con Cindy, pero también no sé con quién más. Y quizás fue una experiencia de este año en mi vida, donde uno sigue caminando en el Señor y tratando de aprender a deleitarse en Él. Este tema de la fe y la confianza. La fe es la que me mueve a creer en el Dios Todopoderoso, en aquel Dios que puede hacer grandes cosas, en aquel que hace milagros. La confianza me lleva a conocer a Dios, a este Dios amoroso, que me sostiene, aun cuando los milagros que Él haga no sean los que yo anhelo y espero. Y este desafío de saber que Dios tiene todo por hacer, si quiere. Creerle verdaderamente a Dios en todo lo bueno que Él puede hacer de bendición para sus hijos y para sus hijas. Se sostiene día a día en la confianza amorosa de que Dios está conmigo respaldando mi vida siempre. Y entonces me dejé de preocupar por lo que Dios tiene que hacer, sabiendo que Él lo puede hacer y lo hace si quiere, para empezar a vivir mucho más en ese deleite amoroso que Él me puede dar. Y esto me he dado cuenta en el transcurrir de las semanas, de los días, de los meses, que Dios empezó a abrir un montón de otras posibilidades y mi vida, no solamente quizás aquí, mi vida es mucho más que la vida del templo, digamos,
y la vida de ustedes mucho más que la vida del templo, mi vida en otros lugares empezó a tener otra resonancia de bendición, por lo menos por lo que me compartía alguna gente que a veces conocía o gente que no conocía. Esto de cambiar el corazón, recordar a la mente de este Dios capaz de resucitar hasta los muertos. Y me reía porque, bueno, a mí soy medio futbolero y muchos de acá lo somos, así que me reía porque luego del partido de Argentina, que seguramente escuchamos, vimos, ¿sí? Contra Ecuador, el técnico argentino Scaloni, hablando en conferencia de prensa, hizo una referencia a Cuti Romero, un defensor de la Argentina, y dijo, este se cree He-Man, ¿sí? Claro, si uno viera el partido, se peleó en todas las pelotas, siempre estaba un paso delante de la jugada, cuando la oportunidad lo daba, avanzaba no solamente avanzaba como delantero, se ponía en otra zona del campo, mucho con otras posibilidades, y tenía una energía que parecía que duraba 2 partidos más, y que él seguía corriendo con la misma fuerza, con la misma calidad, con el mismo empeño, con la misma energía. Y yo pensaba, cuando hablan de mentalidad ganadora, y nosotros tenemos la mentalidad del reino de Dios. Y muchas veces nos olvidamos que tenemos esa mente de Cristo en nosotros. Vivimos como si no la tuviéramos, sometidos por la culpa, por el temor, por la frustración. Y tenemos a veces limitaciones propias, productos de esas culpas, esos temores o esas frustraciones que hemos vivido, atravesados, que nos van oprimiendo y no nos dejan ver todo el plan de Dios que tiene para nosotros. Pero cuando nos deleitamos en su palabra, y como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la ley de nuestro Dios, está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Y todo lo que hace, prospera. No se refiere a una mera prosperidad económica, material, sino se refiere a todo lo que hace. Se refiere a este caminar en la meditación, en la ley, en el mandato, en la palabra de Dios. Deleitarse en eso. Necesitamos cultivar esta mente de reino, porque es allí donde tenemos una intensidad, una energía que va más allá de nuestras propias fuerzas. Es allí donde podemos ver que el límite no es el que nosotros vemos, sino el que Dios nos propone, que es mucho más allá de lo que nosotros vemos. Porque sus promesas son reales para nuestra vida. Son siempre sí y amén. Como dice la palabra, o como cantábamos recién. Y Él empieza a proveer en situaciones que parece que no hay nada. Dios trae un nuevo plan, una nueva propuesta, un nuevo horizonte. Hay una palabra que me deleito siempre en ella y ha sido de edificación profunda para mi vida. Romanos 8:28. Ustedes lo saben porque lo he compartido. Pero todos necesitamos anclarnos en una palabra de Dios para deleitarnos, para profundizar nuestra fe, para profundizar nuestra
confianza en Dios, para llenarnos de ese amor que nos da una potencia inigualable. Dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman, lo aman, los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y sabemos que, yo digo, sí, lo sé, que Dios dispone todo para mi bien, todo, no lo que me gusta, todo. Y en las muchas luchas que uno vive, sé que Dios está forjando algo poderoso en mi vida. ¿Qué tiene que ver con ese carácter que Él quiere que yo tenga y a mí me cuesta tenerlo? Pero en esa mentalidad que el Señor va forjando, en ese corazón que va forjando, me animé a escribir hace un tiempo, 2016, cuando ponía enfocado en mi ministerio, y lo tengo escrito acá. Tiempos de oración para llenarme de Dios, dejar que Él me moldee y me guíe, para recibir palabra celestial para compartir con el pueblo de Dios. Escudriñar su palabra, dejar que Él hable a mi corazón y ponerla en práctica y compartir con fuego del Espíritu su palabra, trayendo de parte de Dios fe, esperanza y amor. Acompañar, ponía, dando consolación y ayudando a encontrar propósito de Dios en la vida de las personas, orando con autoridad espiritual, dando palabra de fe. Y yo creo que eso se cumple no por mí, sino porque uno aprende a deleitarse en el Señor. Y lo que hace el Señor cuando nos deleitamos en Él, aquello que transmitimos, es de bendición, porque Él mismo está allí. Y de alguna manera, y no porque me crea más que nadie, sino justamente porque creo en aquel que me ha llamado, sé que esta palabra te va a bendecir, te está bendiciendo, que este tiempo te va a bendecir, te está bendiciendo. Para que puedas abrir toda tu vida a toda la intensidad de vida que Dios quiere que vos tengas y poder avanzar. Ya no hay tiempo para retroceder. Ya no hay tiempo para detenerse. Es tiempo de avanzar. Somos muchos los que estamos aquí, somos cristianos de mucho tiempo. Es tiempo de seguir avanzando. Dios hoy te habla a tu corazón. No te quedes anclada en tus preocupaciones, miedos. No te quedes anclado en tu frustración y en lo que no te salió nunca bien. Sino avanzá con esa mentalidad de reino, con ese corazón lleno de la confianza amorosa de Dios. Porque Dios cumple sus promesas. Las veces que me he preguntado, y ustedes saben, ¿por qué Marce sigue de esta situación si hemos orado de todos los colores y sabores? ¿Ha faltado fe? No, mi hermano, no, mi hermana, no me culpo más en eso. Porque ha sobrado fe. Y por eso pude crecer en la confianza amorosa de Dios. Porque sé que aún así, ella es de tremenda bendición para muchos. No tiene que ver con nuestra condición, sino con nuestro corazón dispuesto a todo lo bueno que Dios quiere hacer conforme al llamado que Él ha hecho en tu vida. Y si realmente le creemos a Dios, no importa cómo estemos viviendo en este tiempo, sino cómo dejemos que Dios obre en nuestra vida en este tiempo. Y esta es palabra de Dios para tu vida y para mi vida también, por supuesto. Por eso te animo a deleitarte en el Señor, a buscarlo en su palabra, porque allí, en ese ambiente de su palabra, Jesús te habla, el Espíritu de Dios te habla. Él no se queda callado. De alguna manera penetra en tu mente, penetra en tu corazón y te desarma para volver a recogerte y armarte según el modelo de Él,
según el propósito de Él, según ese original de Él. No ya corrompido por el pecado, sino mirado por Jesucristo. Y te animo que este sea tu tiempo de deleitarte en su palabra. Allí, este salmo tan largo, el Salmo 119, pero solamente los versículos del 171 al 176, dice: que rebose en mis labios de alabanza, porque tú me enseñas tus estatutos. Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Que acuda tu mano en mi ayuda, porque he escogido tus preceptos. Yo, Señor, anhelo tu salvación. Tu ley es mi regocijo, mi deleite. Por acá había deleite, placer muy intenso del ánimo. Eso dice el diccionario. Placer muy intenso del ánimo. Fíjense qué precioso esto de deleitarnos en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Ese placer que renueva nuestro ánimo y le da una intensidad y una energía única. El versículo 175, perdón. Déjame vivir para alabarte, que vengan tus leyes a ayudarme. Cual oveja perdida me he extraviado. Ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. Qué preciosa parte de este salmo. Y no hay que entender como la ley, como aquello que viene a condenarnos, sino que es la ley de la que nos habla el Nuevo Testamento, la ley del amor, según Gálatas, donde amamos a Dios y eso nos da la capacidad para amarnos unos a otros. No porque seamos perfectos, sino porque Dios nos amó y nos envuelve en su amor. Una mentalidad y corazón de reino que no se deje derrotar, que no se deje allí caer tirado o destruido, porque solamente son vanas circunstancias de este tiempo, pero no es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y esta palabra fortalece, consuela, anima, trae paz a nuestra vida. Su palabra trae esa paz que nadie puede dar. ¿Qué hemos experimentado? Yo sé que hemos experimentado muchas veces este tipo de paz en el Señor. Cuando todo está alborotado y aún uno se siente en paz, está sereno, tiene claridad espiritual y sabe qué pasos tiene que dar. Aún cuando esté oscuro, sabe qué pasos tiene que dar porque tiene confianza de esa voz que lo está llamando. Y escucha esa voz. Y como quien escucha una voz de un ser querido y acude a esa persona porque sabe quién lo está llamando, escucha esta voz del Espíritu porque sabe quién lo está llamando y avanza aunque parezca penumbra alrededor nuestro, aunque esté oscuro alrededor nuestro. Porque esa voz que nos llama no nos va a dejar resbalar, no nos va a dejar tirados. Al contrario, va a poner en nosotros un corazón nuevo, fortalecidos en su amor, en su propósito y en su llamado. Por eso no te podés ir de este lugar sin haber renovado la mente con la mente de Cristo. No te podés ir de este lugar con las mismas cargas que viniste. Pero no porque sea un imperativo lo que estoy diciendo, sino porque
Este es el llamado amoroso, con los brazos bien abiertos de Dios a tu vida, a mi vida. Tenemos que poder levantarnos de aquellas situaciones donde una y otra vez nos vemos derrotados y caídos. Y dejar de preocuparnos por esa piedra que está allí. Más bien crecer en fe y saltarla. Porque la piedra termina siendo pequeña al lado de la fe que Dios te da. Por más grande que sea esa piedra. Te da la fuerza. Para ser Jimán, diría Scaloni, te da la fuerza para creer lo que no somos por nosotros mismos. Te da la fuerza para creer lo que somos por Dios. Por eso, como decía un tiempo atrás en predicaciones el pastor Gabriel, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. En esta gran diferencia de lo que implica vivir una fe confiada. Y Juan 5:39 nos dice, ustedes, refiriéndose especialmente a los fariseos y a los escribas, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, la palabra de Dios, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor, dice Jesús. No es deleitarnos en la palabra para quedarnos atada a la palabra. Es deleitarnos en la palabra para conocer más a aquel que encarnó la palabra, Jesucristo el Señor. Es deleitarnos en la palabra para conocer mejor a aquel que nos llama y nos ama. Es deleitarnos en la palabra para conocer mejor su voluntad. Es deleitarnos en la palabra para intimar más con Jesús. Y entonces sí, esa meditación del Salmo 1, de meditar día y noche en su palabra, nos ayuda a comprender que en todo momento su palabra debe estar rondando en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, de tal manera que frente a aquellas situaciones que vivamos, tengamos esa mentalidad de rey. Y en medio de las situaciones adversas podamos estar firmes. En medio de las situaciones donde pareciera que las cosas no van a salir como esperamos, poder confiar que Dios tiene alguna otra mejor salida. Que en esas situaciones donde podemos no solamente estar en la defensa, sino pasar al ataque, avanzar. Y eso, te aseguro, como pasa en la cancha, contagia alrededor. Contagia fe a nuestro alrededor. Y nosotros estamos llamados a animar con esperanza, amor y fe a aquellos que el Señor ha puesto alrededor nuestro. Para que esa palabra de Dios no vuelva vacía, sino que dé ese cumplimiento para lo cual Él la envió. No te vayas de aquí sin una palabra de Dios en tu vida. Pónete de pie, vamos a orar. Luego compartiremos la cena del Señor, tiempo precioso también de comunión y de fortaleza espiritual. Padre Santo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Oh Santo Dios, en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. Señor, habla a cada corazón. Ministra cada corazón, cada mente. Que no quedemos aterrados en el miedo, sumergidos en la culpa o paralizados en la frustración, sino que en ti, Señor, veamos la victoria. Que en ti confiemos en la promesa. Que en ti nos llenemos
de un amor pleno. Es en el nombre de Jesús que estamos orando, para que vos nos estés ministrando, Señor, con tu Espíritu, y traigas a nuestra memoria esas palabras que han sido de edificación, de sanidad, de fortaleza para cada uno de los que estamos aquí, Señor, y aún para aquellos que tienen la posibilidad de escucharnos, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Ministra tú, Señor. Tú conoces nuestra vida, nuestras necesidades, los momentos que estamos pasando hoy, Señor. Que podamos entregar todas aquellas cosas que nos pesan hoy delante tuyo y deleitarnos. Este placer intenso que trae bienestar a nuestra vida. No un bienestar conforme a lo que plantea el mundo, sino ese bienestar de sabernos que estamos en tus brazos. Gracias, Jesús. Tú eres grande, soberano, maravilloso. Oh Santo Dios, aquí estamos, seguros, con certeza, porque vos nos amás. En Jesús. Amén, Señor. Amén.